Bueno muchachos, esta semana nos corresponde ver el análisis de una función. Entonces, el tema es bonito, pónganle atención por favor. Vamos a ir buscando acá donde hace las definiciones de lo más importante que tenemos que ver en una función. Ok, según esto que está acá, lo primero que tenemos que entender es que tenemos una gráfica y la gráfica dice que tenemos un plano cartesiano. La gráfica en este caso va a ir de color rojo. Vean que la gráfica es esta, la parte en color rojo. Acuérdense que aquí está el eje X y el eje Y. Ok, lo primero que tenemos que analizar en esta gráfica es el dominio. ¿Qué es el dominio en una gráfica? El dominio se lee de izquierda a derecha. O sea, otra vez, el dominio se lee de izquierda a derecha. Entonces, cuando yo tengo una gráfica de esta forma, todo el eje X, que es esta línea que está acá, ¿verdad? Todo el eje X se conoce como R, o sea, todos los números reales, porque aquí hay un 1, hay un 2, 3, y así sucesivamente, aquí hay menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, este dominio con una gráfica de esta forma o de este estilo, vamos a decir que sería todo R. ¿Estamos claros? Ok. Pero, ¿qué sucedería si tenemos una gráfica en estos momentos donde inicia desde aquí con un punto cerrado y hace este movimiento? Entonces, esta gráfica aquí tenemos un menos 3. Entonces, cuando pedimos el dominio de esta gráfica, ustedes se tienen que fijar en las flechitas. Si tiene flechitas. Aquí se conoce como R más y aquí se conoce como R menos. ¿Estamos claros? Entonces, esta gráfica se escribiría así. Desde menos 3 cerrado hacia más infinito abierto. Volvemos a lo mismo. Aquí se conoce como más infinito y aquí se conoce como menos infinito. Cuando agarran con flechitas, por eso es que aquí arriba primero dijimos que viene desde menos infinito, ¿verdad? Hacia más infinito siguiendo la flecha, por eso es todo R. Pero aquí la gráfica se cortó. ¿Qué sucedería si la gráfica, de nuevo hacemos otra grafiquita, le pido el dominio de esta función y la gráfica en este caso es de aquí a acá? Hace todo un movimiento y aquí sería 4 y aquí sería menos 3. Entonces la gráfica en estos momentos nos daría desde menos 3, perdón, desde menos 3, a 4. Cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque el puntito está cerrado. Si estuviera el puntito abierto, entonces ponemos los intervalos abiertos. Ok, eso se conoce como el dominio de una función. ¿Qué es el codominio? Ok, el codominio en una función, importantísimo. Tengo la gráfica. Esta gráfica viene, hace este movimiento. Igual es una gráfica general. Vean las flechitas. Viene desde abajo y agarro hacia arriba, ¿verdad? Aquí sería más infinito y aquí sería menos infinito. Estamos hablando de que se lee en el eje Y, punto muy importante. Aquí están todos los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí sería 1, 2, 3. Entonces, cuando sucede esto, los dominios se lee de abajo hacia arriba. ¿Estamos claros? Entonces, esta gráfica sería todo R. ¿Por qué? Porque viene desde abajo. Desde aquí abajo viene la gráfica, viene, pasa por aquí, sube y agarra hacia arriba. Entonces, desde menos infinito hacia más infinito sería todo R. Pero ¿qué sucedería? Que la gráfica, supongamos que esa gráfica también tenemos otra grafiquita.
Entonces, qué sé yo, la gráfica hace esto. Entonces, a esta gráfica, ustedes no lo crean porque estoy tocando en el eje X, sería desde 0 hacia más infinito. Esta gráfica. Pero no, ¿qué sucede si tenemos otra gráfica? La gráfica toca aquí, hacia abajo, y digamos que aquí sería un 3. Entonces, la gráfica sería desde menos infinito hacia el punto 3. Cerrado, porque aquí está cerrado. Eso se conoce como codominio o ámbito. Vean qué importante es conocer estos dos puntos y de dónde a dónde se lee. Ok, otro concepto importante es el concepto de crece o decrece, o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. En una gráfica, por ejemplo, vamos a definir que tenemos esta grafiquita. Dónde exactamente crece y dónde exactamente decrece. Estas gráficas tienen que tener muy definido los valores. Aquí sería menos 3, aquí sería menos 5, aquí sería 5, por ejemplo. Entonces, ¿dónde la gráfica es creciente o estrictamente creciente? ¿Dónde crece la gráfica? Cuando hablamos de dónde crece la gráfica, crece desde menos 5 de este valor, porque usted se fija, desde aquí empieza a crecer. Desde menos 5 se lee en el eje X, ¿verdad? Los intervalos de crecimiento, ¿verdad? De donde crece la gráfica. Se lee desde menos 5 en el eje X, importantísimo. Se pone el intervalo abierto, siempre se ponen abiertos, hasta el 5. ¿Por qué hasta 5? Porque ahí queda. O sea, vean que está creciendo. Pero ¿a dónde decrece? Esto es creciente. ¿A dónde decrece la gráfica? ¿Dónde decrece? O sea, la D es de crecimiento. Desde el, y siempre abiertos, ¿verdad? Desde 5, hacia más infinito. Pero usted dice, profe, pero él va bajando, no, porque él continúa leyéndose en el eje X y aquí son todos positivos. Aquí va 10, por aquí va 20. Entonces, eso es creciente y decreciente. Otro punto importante es donde la gráfica, por ejemplo, ella viene creciendo y se pone así rectica. Se supone que va paralela al eje X, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí se llama constante. ¿Qué es una constante? Que es paralela al eje X. Entonces, esta gráfica, digamos que aquí sería menos 5, entonces sería desde menos 5 abierto, hacia más infinito abierto. Y eso sería todo lo que principalmente ustedes tienen que contestar aquí. Entonces, con eso van ustedes a tratar de comenzar a contestar esto. Yo les voy a contestar un toque la primera y ustedes hacen la otra. Entonces, ¿qué significa? Dominio. El dominio se lee de izquierda a derecha, del primer valor hacia el último valor. Entonces, el dominio, vean que va cerrado, en este caso sí se cierra, de menos 1 porque el circulito está cerrado, hacia 4. El ámbito se lee de abajo hacia arriba, entonces igual vean que está cerradito y aquí también. Entonces sería desde menos 2 cerrado hacia 3 cerrado. ¿Dónde crece la gráfica? Desde, ojo, se lee en el eje X, entonces sería desde el 2 abierto hacia 4 abierto. ¿Dónde decrece? ¿Dónde baja la gráfica? Aquí me faltó unido, perdón, aquí, coma, no es unido, desde menos 1 abierto hacia 0 hasta aquí, porque se lee en el eje X abierto. ¿Dónde decrece la gráfica? ¿Dónde baja la gráfica? Desde 0 abierto hacia 2 abierto. Los intervalos de crecimiento siempre se ponen abiertos. ¿Dónde F es positiva? Ok, positiva es aquí arriba y negativa es aquí abajo. ¿Dónde la gráfica es positiva? Entonces la gráfica es positiva. Van a poner los intervalos, siempre se leen en el eje X.
desde menos 1 hasta 1, coma, desde 3, abiertos también siempre hasta 4. Es positiva. ¿Dónde es negativa? Esta parte de abajo. Nada más. ¿Dónde la parte negativa? Esta parte de aquí. Y entonces me va a quedar desde 1, hasta 3 abierto. La imagen de 4, ¿qué es imagen? El compita este, ¿con quién se relaciona? Con el 3. Eso sería todo. Les queda a los demás para que ustedes lo vuelvan a hacer en la casa y contestar todo esto. Algo importante, ¿qué significa los ceros? Para que sepan, ¿qué significa los ceros? Los ceros es donde toco. ¿Dónde toco al eje X? Eso significa los ceros. Entonces por aquí sería 5,0. Ahí serían los ceros. Eso significa, ¿dónde toco? Acá. Aquí hay como un 1, entonces ahí sería 1,0. Esto significa a dónde es positiva y esto significa a dónde es negativa la gráfica. Eso es parecido a lo que yo expliqué aquí. Dónde es positiva la gráfica y dónde es negativa. Espero que les haya quedado claro y si no, pues igual guardan las dudas para el momento en que nos tenemos que conectar. Entonces muchachos, un placer y pasen un buen día.